Hermanos, hermanas, buenas tardes, noches. Dios los bendiga, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Esta es una grabación especial de la primera clase de Joel. No se pudo grabar en el teléfono de este servidor, se grabó pero se perdió la grabación. Entonces, esta clase, claro, no va a haber, no voy a contar con el apoyo de ustedes. Simplemente es dar la clase para darle un seguimiento a este gran hombre que utilizó Dios, Joel, y pues ahora sí que esta, que es la primera clase, pues haya esa secuencia. Entonces voy a dar esta clase para posterior enviársela a mi hermano Martín, y pues que la suba a YouTube. Entonces comenzamos, vamos a comenzar con una oración para que Dios nos guíe. De forma reverente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por todos los siglos. Padre nuestro Señor, bendito Padre, muchísimas gracias, mi Señor, por estar aquí. Bendito Padre, pues grabando esta clase, mi Señor, que pues se perdió la grabación. Bendito Padre, pero bueno, la estoy volviendo a grabar, esta vez sin la presencia de mis hermanos, pero pues es para dar este tema y darle seguimiento, mi Señor, a las clases posteriores. Bendito Padre, este servidor tuyo, este siervo tuyo, te ruego, mi Señor, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, para que pues pueda exponer bien este primer tema, la introducción de este gran profeta. Bendito Padre, rogándote y suplicándote, mi Señor, que únicamente de mis labios salga palabra tuya. Bendito Padre, y te ruego que a mis hermanos que vayan a oír esta clase, mi Señor, en este medio electrónico YouTube, bendito Padre, pues les pueda servir, mi Señor, para entender bien quién es este profeta. Bendito Padre, que tú has utilizado para pues darle voz, tu voz a tu pueblo, mi Señor. Bendito Padre, te ruego que tú nos acompañes, que tú me acompañes aquí, bendito Padre, por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu, para poder hacer bien, para que me guíe en dar bien esta introducción, esta primera clase, esta introducción de este gran profeta, mi Señor. Y todo esto es para la honra y gloria tuya, bendito Padre. Gracias, mi Señor, por escucharnos, por escucharme. Todo esto, Padre, te lo agradezco y te lo ruego en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Okay. Hermanos, nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a dar, la primera clase fue la introducción de quién es este profeta. Precisamente el nombre hebreo de Joel significa Joel, o sea, Jehová, Yahvé, Yehuá, es Dios. Es el segundo libro de los profetas menores y siempre ha sido designado con el nombre de su autor. Y este profeta era hijo de Petuel. Si bien hay otros nombres, si bien hay otros hombres con este nombre en el Antiguo Testamento, no tenemos ninguna razón obvia para identificar a Joel con ninguno de ellos, de aquellos hombres que también se llamaban Joel, pero pues nada que ver. Joel habló del templo, la casa de Jehová, de Jerusalén, Sión y de Judá. ¿Y por qué esto, hermanos? Porque el profeta no mencionó ningún lugar en el reino del norte. Por tanto, tenemos que asumir que era un profeta de Judá, reino del sur, durante el reinado de Joás, hijo de Ocosías, quien reinó 40 años en Jerusalén, entre el año 835 a.C. y el 796. Una nota muy interesante, hermanos, una nota muy interesante es que veo que este profeta Joel profetizó antes que el gran profeta Isaías en Jerusalén. Recordemos que el periodo de este profeta Isaías fue de entre el 740 a.C. al 680 a.C. Entonces aquí vemos claramente en las fechas que Joel fue primero que Isaías, como una nota interesante. Se sabe muy poco de los orígenes de Joel. Surge como un profeta en la época de la plaga de las langostas, y después de dar su breve mensaje desaparece del Antiguo Testamento. En cuanto a su existencia, está al lado de los más cortos libros, siendo Abdías el libro más corto de los profetas menores, en esta colección de libros proféticos.
Los 3 capítulos de Joel tienen 2 características memorables, las cuales pueden resumirse en 2 imágenes. ¿Sí? Primeramente vemos las langostas, ¿verdad? Langostas y el Pentecostés. Cuando pensamos en Joel, normalmente nos imaginamos la plaga de las langostas, y en nuestra mente también viaja al libro de los Hechos, capítulo 2 en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro y los apóstoles abrieron el reino, el cuerpo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio. ¿Cuándo fue? En el día del Pentecostés. ¿Y por qué en el día del Pentecostés? Precisamente porque antes de que salieran los apóstoles fueron bautizados, fueron ungidos por el otro consolador que les había prometido nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él, pues ya una vez que fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día de entre los muertos con gran poder y ascendió a los cielos. Entonces vino el Espíritu Santo, Jesús les mandó el otro consolador, el Espíritu Santo. Ahí se vio únicamente el bautismo del Espíritu Santo, únicamente fue para ellos. Tristemente allá afuera, en los grupos religiosos, ellos siguen practicando el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia nos enseña que ese bautismo, ¿verdad?, fue únicamente dado a los apóstoles. ¿Para qué? Pues para que les diera toda la sabiduría, toda la enseñanza que el Señor Jesús dejó, y sobre todo su nueva ley, en el cual estamos inmersos todos. En el Nuevo Testamento estamos en la ley de Cristo. Ya no nos gobierna la ley mosaica, es la ley de Cristo. Y tengamos muy presente esto, hermanos. Allá afuera, muchos grupos, lamentablemente muchos grupos religiosos, ellos siguen viviendo no solamente en el Nuevo Testamento, sino atraen muchas cosas del Antiguo Testamento, practican muchas cosas del Antiguo Testamento, y eso no enseñaron los apóstoles. A veces agarran un texto y lo sacan fuera de contexto. Cuando dice Jesús, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. De ahí se agarran y dicen, no, ya ven cómo hay que utilizar el Antiguo Testamento, hay que guardar el sábado, hay que cobrar el diezmo, y eso ya no. La ley mosaica fue clavada en la cruz y fue profetizado por los profetas que Dios iba a hacer un nuevo pacto con mejores promesas, del cual damos gracias a Dios porque esas nuevas promesas están depositadas en su Hijo amado, Jesucristo, con el Evangelio para darnos el perdón de pecados y esa hermosa promesa que el Señor nos da en tener vida eterna en el tiempo postrero, en el día final, cuando venga el Señor por segunda y última vez. No va a estar yendo y viniendo como allá lo enseñan, ¿verdad? Un reino milenial se va a establecer en Jesús, allá en Jerusalén, y no, eso no. Por segunda y última vez, esta vez va a venir con 2 características. Va a destruir toda la creación que había hecho, la tierra, el universo, todo será destruido por fuego, y el juicio final. Todos estaremos en el día del juicio final, desde Adán y Eva hasta la última generación. Todos estaremos presentes. Y por supuesto, la iglesia del Señor estaremos presentes en el día del juicio. El marco histórico de este gran profeta Joel, el motivo de la escritura es indiscutible. Fue motivada por una grave plaga de langostas, muy grave. Y a veces esa plaga, la plaga de las langostas, pues la recordamos, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios lanzó esas 10 plagas al faraón, al pueblo de Egipto, y entre ellas estaba la langosta, pero fue un momento breve, rápido, ¿sí? Esta sí fue una gran plaga, una gran invasión, y aquí lo vamos a ver más adelante, que esta plaga jamás la iban a olvidar. El mensaje. El desastre provocado por la plaga de las langostas fue interpretado por Joel como un juicio de Dios sobre su pueblo, un juicio que requeriría de arrepentimiento de parte de ellos. El mensaje de Joel sugiere que el pueblo de Dios, los moradores de la tierra, ¿verdad?, como vemos en Joel 1:2. Y se acuerdan, hermanos, que
¿A qué se refiere moradores de la tierra? Aquí, por supuesto, en Joel es al pueblo de Israel. Pero recordemos que este pueblo es muy rebelde, hermano. Siempre andaban en pecado, idolatría, fornicación, ¿verdad? Y otras cosas. Pero la idolatría, hermanos, era el dolor de cabeza de nuestro Dios, de Jehová, ¿verdad? Que tanto estaban cometiendo los israelitas. Entonces, ahí prácticamente ya no lo estaba llamando pueblo, sino moradores de la tierra, tal y como se menciona en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis se mencionan muchas veces moradores de la tierra. ¿Y qué significa moradores de la tierra? Bueno, son los seres humanos que no se han arrepentido, que rechazan a Dios, no creen en Él, no se han arrepentido y no han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hoy en estos tiempos de la era cristiana, y pues son moradores de la tierra. Son personas que están huecas, que están vacías, que están alejadas de Dios, por tener sus pecados no arrepentidos. A eso se refiere el término moradores de la tierra. Sí, entonces, bueno, vamos a ver. Sí, Joel 1:2 que dice, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Verdad? Luego viene el término de los habitantes, que ese moradores de la tierra es un término de los habitantes de la tierra, pecadores no arrepentidos, utilizados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En especial en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, ¿verdad? Y los textos mencionados es Apocalipsis 3:10, 6:10, 8:13, 11:10, 2 veces, 13:8, 12 y 14, 2 veces, capítulo 17, versículos 2 y 8, habían pecado. Sin embargo, el libro no dice nada sobre el pecado que habían cometido. Aquí en este libro de Joel no se menciona qué tipo de pecado, como lo hemos visto en los otros profetas. Pero, bueno, haciendo una cronología, que casi todos los profetas, lo que se reprendía a Dios a través de sus profetas al pueblo de Israel era la idolatría. Y no dudamos que probablemente haya sido la idolatría como siempre lo han hecho estos, pues el pueblo amado de Dios, ¿verdad? El tema de la profecía de Joel es el día de Jehová, el día de Jehová. La invasión de la langosta era el escenario de este día de Jehová. El pueblo también se le dijo que después de esto Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Como en el evento anterior, este anuncio fue descrito en un lenguaje altamente simbólico. Tendría lugar antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, como viene en Joel 2:31. Joel también profetizó que el juicio de las naciones, es decir, el día de Jehová, venía en el valle de la decisión, en el valle de Josafat, ¿sí? Que viene en el capítulo 3, versículo lo que estoy viendo, 3:12, 3:14. Sí, capítulo 3, versículo 12, en el valle de Josafat, que también era llamado el valle de la decisión. Una vez más se utilizó el simbolismo. Pueden encontrarse ecos de los símbolos utilizados en Joel en Apocalipsis, la langosta, la luna tornándose en sangre, la cosecha y el lagar, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues así está en esencia, ¿cuál es el mensaje? Hay interrogantes significativas. Han surgido 2 interrogantes importantes en relación con la interpretación de Joel. La primera pregunta tiene que ver con la naturaleza de la profecía. Se considera la plaga de langostas descrita en Joel 1:4 o Joel 2:11 como una plaga literal o es simbólica. Una opinión es que la plaga describe en sentido figurado la destrucción provocada por una fuerza invasora, tal vez del ejército asirio.
Otra interpretación es que las langostas son bestias apocalípticas que afligen la tierra al final de los tiempos. Sin embargo, es mucho más exegéticamente. La exégesis, para hacer un pequeño paréntesis, pretende descubrir el mensaje que pretendía transmitir el autor, teniendo en cuenta la audiencia original de la escritura, así como las matices culturales de ese periodo histórico, realista. Ve la descripción de las langostas como una plaga literal de langostas que había sido enviada por Dios con el propósito de enseñar. La tragedia que había llegado fue usada por Dios para producir ¿qué? Arrepentimiento, hermanos, en los corazones de su pueblo pecador. La segunda pregunta refiere al día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? Mencionado 5 veces en Joel. Joel 1:15, Joel 2:1, Joel 2:11, Joel 2:31 y Joel 3:14. Para los profetas el día de Jehová era cualquier evento significativo en la historia en que actuaba Dios, fuera para liberar o destruir. En Joel 1:15 y 2:1 e incluso 2:11, la presente invasión de la langosta fue clasificada como el día de Jehová. En Joel 2:31 y 3:14, el día estaba en el futuro, un día en el que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne y un día de juicio que vendría para las naciones. Fíjense, efectivamente se habla también de algo futuro. Aquí primeramente el Señor va a derramar su espíritu. ¿Y qué nos suena esto, hermanos, en el Nuevo Testamento? Bueno, el Señor Jesús vino, predicó el Evangelio, nos dejó el Evangelio, ¿para qué? Para obedecerlo en él, en las aguas del bautismo, y una vez que hemos sido bautizados, ¿qué procede? Bueno, procede, hermanos, a que somos ungidos, somos sellados por el Espíritu Santo. Como dijo Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque un día, como dijo aquí vamos a leer el texto del libro de los Hechos, creo que es Hechos 17, permítame hermanos, Hechos 17, cuando el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, Hechos 17, 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero si aquí vemos una secuencia, se abrió el reino, ¿verdad? Se predicó el bautismo, primeramente para el pueblo judío, pero también a los gentiles. ¿Para qué? Porque este fue el plan desde los tiempos antes de la fundación del mundo. Ya Dios había establecido su plan perfecto de salvación. Entonces, por medio de obedecer el Evangelio, obtenemos la gracia del Señor, ese don no merecido, obedeciendo el Evangelio, haciendo nuestra parte. Dios ya hizo su parte, ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte. ¿Cómo? Obedeciendo, y al salir de las aguas del bautismo somos ungidos, recibiremos el don del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para prepararnos con el encuentro con Dios que lo vamos a tener en el día del juicio final. Y si no estamos preparados, hermanos, a las personas que no conocieron a Dios y no obedecieron el Evangelio, hermanos, cuidado, la ira de Dios, el día de Jehová, el día grande y espantoso de Jehová. Y si ustedes quieren saber lo que es terror, hermanos, no es una película de terror, no son los demonios o algo que se mueve o sombras extraterrestres, que dan miedo, sí, pero terror, hermanos,